Salmo 105, en mi familia no hay enfermos. Entonces yo tengo que practicar lo que estoy escuchando, lo tengo que llevar a 3 áreas de mi vida: a mi conducta, a mi forma de hablar y a mis acciones. Siempre va a tender a mejorar esa casa, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Vamos a darles este ejemplo. Vamos a abrir el libro de Hechos, capítulo 16, versículo del 32 al 34. Está el título de lo que estamos viendo: preparando a la novia, la que está a un lado, ¿sí? Para que lo ubiquen. Ahí vienen ya los textos. Donde está la novia, aquí estoy. ¿Sale? ¿Sí? Ahí está. Vamos a ver cómo la casa de este centurión cambió. Vamos a ver si esto se aplica aquí o no. ¿Sí? ¿Sí lo ubicamos? En la Biblia, si lo van a buscar, es Hechos 16, 32, 34. ¿Sí? Perdón que no les numeré las hojas, pero se me fue ya las habían imprimido todas. Dice el título ahí arriba, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Entonces, ¿por qué? Porque yo voy a preparar a mi casa. ¿Qué título es este? Preparando a la novia para las bodas del Cordero, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito para decir, bueno, yo sí voy a ir a esa boda? Prepararse. Yo voy a ser la esposa. Amén. No voy a ir yo como invitado. Yo me estoy preparando como esas 5 vírgenes que le pusieron aceitito a su lámpara, ¿verdad? Y cuidaron que no se escaseara. Esa va a ser la esposa, la que se está preparando para ese momento. No las 5 que fueron y todavía tocaron, fueron a comprar, ya vieron que sí era cierto que iba a venir, y luego no vieron que no había aceite ahí, ¿verdad? Fueron, tocaron, las dejaron que fueran a comprar, regresaron y ya se había cerrado la puerta, ¿sí? Eso lo tengo aquí también, donde dice las vírgenes. Pero ahorita quiero ver Hechos 16, 32, 34. Vamos a ver si en esta familia se aplicó esto, ¿sí? Vamos a ver. Dice, y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban ¿en dónde? En su casa. Bueno, les pongo el contexto. Silas y Pablo estaban presos. ¿Y por qué cayeron a ser presos? Porque una mujer tenía demonios, y tenía el demonio de la adivinación. Y la gente que estaba a cargo de esa mujer, o la que le explotaba más bien, cobraban por eso. Y entonces les decían su futuro y les daban su dinerito, ¿verdad? Entonces era una minita que tenían ahí esos 2 hombres explotando a esa mujer que estaba poseída por el demonio. El Señor lo reprende, ¿sale? Y el espíritu era de adivinación, ¿no? Entonces llega Pablo y empieza a predicar, y esta mujer dice, a ellos escuchar porque ellos son siervos de Dios. Y así 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, estuvieron diciendo lo mismo. A ellos escuchen porque ellos son siervos de Dios. Ese espíritu estaba diciendo, ¿verdad o mentira? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos reconocían que esos hombres que venían, era Silas y Pablo, ¿verdad? Iban y estaban predicando el evangelio, y los mismos demonios reconocían que lo que decían ellos era la verdad, ¿sí? Entonces ese espíritu en ese momento estaba diciendo la verdad, pero ¿para qué? Para seguir engañando a la gente. Entonces llegó el momento en que el apóstol Pablo, ¿verdad?, ya dijo hasta aquí, ¿sí? Y va y reprende ese demonio. Y en ese momento dice la palabra de Dios que sale. ¿Y qué le pasó a las 2 personas que vivían de ese demonio? Se quedaron sin chamba, ¿no? Ya no entró dinero, y van y los denuncian. Entonces va y los denuncian, y ¿qué hacen ahí? En lugar de ir a indagar qué había pasado, los agarran y los meten presos, los meten al cepo, los encadenan, ¿verdad? Y posteriormente dice la palabra de Dios que eran como las 12 de la noche más o menos, ¿verdad? En la segunda vigilia, y hay un terremoto, y en ese terremoto se rompen cadenas
se rompen amarras, se abren las puertas, y el carcelero, ¿dónde estaba? Dormido, no estaba en alerta, ¿sí? Y cuando ve y despierta, ¿verdad?, que pasó todo eso, va y con una lámpara, una antorcha, va y se asoma a ver que se le habían jugado todos. Era lo más lógico, ¿no? Si un preso está y se les cae el muro, pues vámonos, ¿verdad? Era de lógicos. Pero ¿qué hizo Pablo? Se quedaron. ¿Y aquí dónde encuadra? La conducta. Yo teniendo la libertad de ir a practicar y vámonos a predicar el evangelio, ya por algo el ángel me libertó y me quitó los cepos. El cepo era estar hincados 3 pisos abajo, escarbe 3 pisos hacia abajo, y en lo más profundo eran tan peligrosos esos presos que habían agarrado, que el lugar más seguro para este carcelero era bajarlo 3 pisos hacia abajo, ¿sí?, a la profundidad de la tierra. 3 pisos, ¿sí? Y ahí dijo, de aquí no se me van a escapar, porque si se le escapaban, ¿qué le pasaba? Se moría. El carcelero se tenía que morir. Era reo de muerte porque se le habían ido los presos. Amén. Entonces, ¿a qué los quiero llevar? Ahí hay una conducta, ¿sí? El apóstol Pablo podía dar, irse, y el ángel lo cubre y se va. Pero él recuerda la palabra que está escrita, que tenía que dar testimonio. Y su testimonio, ¿qué va a hacer? Va a hacer que ese testimonio gane una casa para el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, aquí aplica la vida del apóstol Pablo, ¿sí? Predicó en conducta, predicó en palabra y predicó en acciones. Amén. Y eso hace que el carcelero, ¿sí?, cuando ya se va a matar, porque literalmente era río de muerte, y era antes de que amaneciera y que se dieran cuenta que se les habían ido todos los presos, no nada más los que había dejado amarrados al cepo, sino todas las prisiones se abrieron, ¿sí? Y el apóstol Pablo dijo, no, aquí nos quedamos. Vean esa escena, aquí nos quedamos, hasta que se despierte el que nos tenía que estar cuidando. ¿Y qué hace? Se espera, y cuando ve que se va a enterrar la daga o el cuchillo al abdomen, que era en la forma en que se automataban los romanos, ¿sí? Antes de que fuera sacrificado por el ejército, como vamos a llamarle, ¿no? Y él se va a enterrar esa llaga. ¿Qué iba a hacer? Matarse. ¿A eso cómo se le llama? Suicidio. ¿Sí? ¿Y qué le dice Saulo? Detente, no lo hagas. Entonces, nuestra acción va a detener que una persona se quiera suicidar. Ahorita es la segunda causa de muerte en la juventud. Una sobredosis, se avientan de un puente, se van al metro, tontería y media. Es que vivió mal. ¿Y nuestro testimonio dónde está? ¿Por qué no abrimos nuestra boca y le decimos, no lo hagas, pero con autoridad del Espíritu? ¿Sí? ¿Usted cree que si se hubiera escapado Pablo tendría autoridad para decirle que no se suicidara ese carcelero? Pues no, porque no estaba la aprobación de Dios, porque sus obras eran contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, lo que tú puedes declarar tiene un efecto espiritual siempre y cuando, a favor, ¿verdad? Siempre y cuando el Espíritu de Dios esté a tu favor. Y el Espíritu Santo lo que va a ver, ¿verdad? ¿Qué conducta estás llevando en tu casa? ¿Qué palabra estás llevando en tu casa? ¿Cómo es tu forma de hablar? ¿Sí? Decía nuestra hermana Brenda, aun cuando estamos solos, que nadie nos ve. Y que podemos tener el control de la televisión, nuestros padres nos dan el Sky o nos dan X, y yo tengo el control en mis manos y nadie está en la casa, y en ese momento yo soy probado, ¿sí? En mis acciones. Amén. Y otra cosa, ¿qué pasó en ese hogar? ¿Qué nos dice ahí? A ver si ya les di el contexto, ahora sí lo vamos a entender. Y les hablaron la palabra ¿de quién? Del Señor. Del Señor. ¿Qué debes de hablar? La palabra del Señor, ¿verdad? Nos decían el sábado, puedes usar tu testimonio, amén, ¿verdad? Pero siempre basado en el escrito está. Yo la oportunidad que tenga con X persona de darle un mensaje de salvación, antes de que diga que yo soy pureza, ¿sí?
y limpieza y soy lo máximo ahorita porque ya conozco al Señor Jesucristo. No, la persona se tiene que llevar la palabra de Dios porque tú no sabes qué va a hacer, ¿sí? Estoy tocando un punto delicado que es el suicidio, pero otro es la drogadicción, otro es salirme de la casa de mis padres, otro es el alcoholismo, otro es la prostitución, otro es la pornografía. Tú no sabes qué vaya a hacer esa persona. Por eso esos minutos que tú tienes en contacto tienes que decirle, yo te voy a decir lo que dice la palabra del Señor. Amén. ¿Qué le dijeron? ¿A quién le dijeron? A él. ¿A él quién se está refiriendo? Al carcelero, ¿sí? Al que se iba a suicidar. Entonces, Pablo le da la palabra al carcelero. Ajá. Ya vimos que no se suicidó, gracias a Dios, ¿verdad? Pues es una vida salvada por el poder de Dios, porque este es un hecho real, no es una historia, no lo tomamos como una historia, es una vida que no se suicidó. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios, ¿a quién más le predicaron la palabra del Señor? Y a todos los que estaban en su casa. Entonces, ¿de dónde va a salir la novia para el cordero? De mi casa. De ahí tiene que salir la novia. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos hogares somos aquí? Vamos a hacer una multiplicación. ¿Cuántos somos de casa? Entonces, los que estamos aquí, multiplíquelos por 4, multiplíquelos por 3, multiplíquelos por 6, multiplíquelos. ¿Sí? Y eso lo vemos desde el Génesis. El Señor sí creó las semillas, creó los árboles frutales, creó los animales, los del mar, los que vuelan. ¿Y a qué orden le dio a todos? Multiplíquense. Y al hombre fue la excepción. Al hombre también le dijo, multiplícate, señoréate sobre la tierra, ¿sí? Sojúzgala. O al ave le dijo que podía sojuzgar la tierra. ¿A quién le dijo nada más? Al ave no le dijo, enseñoréate sobre la tierra, sobre mi creación, enseñoréate. Al único que le dijo fue a nosotros, y somos los que menos nos multiplicamos. ¿Sí? Entonces no podemos, y estoy hablando de las dos formas, ¿sí? De cuando una mujer está embarazada, ¿verdad? Que no debería de estar embarazada, pero está embarazada y piensa en un aborto. Voy en contra de la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí? Cuando yo me tengo que tomar un medicamento y no me lo tomo porque no quiero, estoy en desobediencia. Estoy en contra de lo que Dios creó. Porque hay una cosa, ¿verdad? El cuerpo que nosotros tenemos lo creó Dios y no el hombre. Nosotros somos creados porque Él quiso que fuéramos creados. Estamos aquí en la tierra por su voluntad. Amén. Entonces le doy esos dos ejemplos, ¿verdad? Que no se parecen ninguno del otro, yo lo sé. Pero nosotros siempre tenemos que multiplicarnos, ¿sí? Cuando nosotros pasemos a la segunda carta del apóstol Pedro, ahorita estamos en la primera, ¿sí? Dice en la segunda carta del apóstol Pedro, cuando yo no esté aquí, porque ya pronto yo me voy a ir, ya me avisó el Señor que me van a llevar donde yo no quiera, ¿sí? Pero pronto me voy a ir, pero quiero que cuando yo no esté, ustedes prediquen lo que nosotros escuchamos de la boca del Señor. ¿Qué está haciendo ahí? Dejando un legado. Está dejando el legado. Está dejando quien siga la obra. Si no hubieran hecho caso en ese momento, vamos a pensar un segundo, si no hubieran hecho caso esas recomendaciones, ¿usted cree que estuviéramos aquí sentados? No. ¿Y por qué no lo queremos hacer nosotros? Pensamos que el evangelio nada más es de 4 paredes. Pensamos que el evangelio nada más es nuestra casa. Y día y noche oramos y oramos y oramos porque se convierten los de nuestra casa y no se logra. ¿Por qué no rompemos las paredes? Y como dijo el Señor en la profecía del sábado, ¿sí? Ahora es tiempo de estirar las cortinas, de estirar las lianas y afirmar las estacas. Y ahorita lo que estamos haciendo es afirmar las estacas. Tú estás aquí para que te multipliques. La casa de Dios no puede estar vacía, la casa de Dios debe de estar repleta. Hay ministerios, no hablo de cualquiera, que tienen que hacer 1, 2, 3, 4 servicios al día, porque es imposible atenderlos todos en un día.
La multiplicación. Hablamos de ministerios que tienen más de 10,000 personas. Bueno, podemos decir, bueno, el afán es que te multipliques y que veas 10,000 personas. No. El afán es uno, y eso es lo que quiero que quede claro. ¿Sí? El afán es uno, que tú prepares la novia del Señor. Que tú apacientes a los de tu casa hasta el día en que el Señor aparezca. Porque la semana pasada decíamos, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿qué le vas a presentar tú? Ah, es que soy salvo, ya me guardé. Aquí estoy, presente. Armando, presente. ¿Y cuántos traes? ¿Tus gavillas van a ir vacías? Cuando tienes ahorita la oportunidad de predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y llevándolos a qué? A que crean en Jesucristo y se bauticen. Y que se guarden. Sabemos que la salvación no es por obras. Pero sí nos dice el Señor, ¿verdad? Vamos a leer un versículo para que quede claro. Denle la vuelta. No, esa misma hoja que estoy mencionando, Hechos 16, 32, 34. ¿Qué dice el versículo hasta abajo? Apocalipsis 21, 27. Ahí dice hasta abajo, donde termina esa misma columna. A ver, vamos a leerlo despacio. ¿Sí? ¿A dónde son las bodas del Cordero? ¿En dónde van a ser? ¿Aquí en la tierra? ¿En Jerusalén? ¿Tierra Santa? ¿Verdad que no? ¿Aquí en esta iglesia van a ser las bodas? No. ¿Sí? Va a ser allá en el cielo, de donde estamos esperando a Cristo Jesús. Amén. Y el punto de encuentro, ya lo he dicho una y se los vuelvo a repetir. El punto de encuentro no es aquí donde estás sentado, ni en tu casa, ni en tu trabajo, ni en tu escuela. Ahí, lo voy a volver a leer. No entrará en ella los que hacen abominación delante de Dios. ¿Qué es una abominación? Lo que va en contra de la palabra. No matarás, mato, una abominación. ¿Sí? No murmurarás y murmuro. Va en contra de la palabra de Dios. Eso no va a entrar. Ahí está escrito. Si tú crees que Cristo Jesús vino y murió por ti, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que creamos y no nos perdamos y tengamos la vida eterna, Juan 3:16. Si creemos eso, también tenemos que creer lo que dice Apocalipsis 21:27. Ningún texto de la palabra de Dios se excluye de la palabra. Amén. Entonces, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. ¿De quién? Del Cordero. Amén. Ahora vamos a regresarnos a este versículo. Ya casi termino, permítanme. Me regreso a Hechos 16, 32, 34. Amén. Ya me dijeron qué condiciones son los que no van a entrar. Amén. Estoy hablando antes de la tribulación. ¿Sí? Yo soy llamado a las bodas. Yo no voy a salir con mis vestidos teñidos en sangre que salga de la tribulación. Ese no es mi llamado. Mi llamado es a aquellos que se limpian, ¿verdad? Aquellos que tienen sus vestiduras limpias y resplandecientes porque son las acciones justas de los santos. Amén. Por eso ahorita nos tenemos que preparar. Amén. Y tenemos que renunciar. Los actos proféticos están. ¿Y para qué es? No es para que te hagas rico y millonario o para que camine tu vida en todo mal. No, es para que el Señor venga y limpie y quite para que yo cumpla este versículo. ¿Sí? Yo no sé cuándo venga Cristo, pero lo que sí sé es que voy a estar preparado para ese momento. Amén. Ahora, ¿qué más dice aquí? Los que hacen abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Vamos a ver qué pasó en esta casa. Dice aquí, me regreso al 16:32 de Hechos. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Todos los que estaban en su casa, todos, subrayen la palabra todos. ¿A quién le debes de predicar en tu casa? A todos, sin que te falte nadie. ¿Sí? Es en Jerusalén y luego me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, mi familia
mis parientes, mis hermanos, exacto, y luego en Samaria. Samaria nos enseñaron que quiere decir al que me causa aflicción. Amén. Amén. Es donde tengo que predicar, donde tengo problemitas ahí por lo que estoy viviendo, más que nada, ¿no? Entonces a todos les predicaron la palabra. Y a él, otra vez dice aquí, y a él tomándolos, aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿A quién le lavó las heridas? A Pablo. A Pablo y a Silas. ¿Por qué? Porque venían heridos, no se escaparon, estaban heridos y necesitaban ayuda, ¿sí? Entonces, esto me hace ver el Espíritu que muchas veces la gente que no conoce a Cristo te ayuda y tú los tienes que bendecir. Amén. Y a veces es más la bendición de afuera que la de adentro, ¿verdad? Entonces, ellos te van a ayudar y tú debes de aprovechar ese momento para que les prediques la palabra. No debes de dejar el momento, hermanos. A ti no te interesa si te creyó en ese momento, si rindió su vida. Tú ya sembraste la palabra y uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el Señor es el que da el crecimiento y el que cosecha. Amén. Amén. Entonces dice la palabra del Señor. Les lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué hizo Pablo? Enseguida, ¿qué hizo Silas y Pablo? Fue bautizado. Ahorita hay una invitación para el viernes, para quien quiera ir con el hermano Héctor a la ciudad de Cuernavaca, que sea bautizado, ¿sí? Los bautizos también los hacemos nosotros, pero ahorita, el día 14, va a haber bautizos, ¿sí? Entonces, si hay así, comuníquele a la hermana Patricia, a la hermana Dulce, a Brenda, a mí, a la hermana Claudia. Si hay alguien que necesita ser bautizado, se sube al camión y allá lo bautizan. Amén. No dice que tengo que ir acompañado, yo me tengo que ir a bautizar. Amén. En el nombre de Jesús. Ya la mayoría es bautizado, pero está la invitación abierta todavía, ¿sí? Entonces este hombre se bautizó. ¿Y quién más se bautizó ahí? Toda su casa. Y todos los suyos. Pues tú les vas a predicar, ellos creen en el Señor Jesucristo, ¿verdad? En ese momento se abren las ventanas de los cielos para que ellos sean bautizados. Amén. Amén. Y luego, ¿qué dice? Y llevándolos a su casa, les pusieron en la mesa, les dieron de comer a Silas y a Pablo, ya los curaron, ¿sí? Ahora les dan de comer. Te vuelvo a decir, esa comida ya no era de gente extranjera, esa comida ya era de cristianos. ¿Por qué? Porque la casa ya había sido bautizada. Amén. Gloria. ¿Recuerdas una palabrita que dice, el que creyere y fuere bautizado, Será salvo. ese será salvo? ¿Quién lo dijo? ¿Pablo? ¿Silas? ¿Pedro? ¿Quién lo dijo? Juan. El Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Discípulos y luego bautízalos. Amén. Lo dijo el Señor Jesucristo, no hay pierde en ese momento. Dios mismo lo está diciendo, porque Cristo es Dios. Amén. ¿Qué más hicieron aquí en esta casa? Ya con esto termino. Cuando llega Cristo a esa casa, ¿qué le pasa? Se transforma. ¿Sí? Y es donde quiero concluir. Porque creyeron en Dios. ¿Cómo iba a amanecer esta casa? ¿Cómo estaba decretado que iba a amanecer esta casa? Sin vida. Papá centurión, papá guardián o celador o ¿cómo le podemos llamar? Guardia. Custodio, Guardia. guardia, carcelero, salió a trabajar. ¿Y ese papá iba a regresar? No, iban a estar de luto. Iban a estar de luto. Esta casa, en lugar de que estuviera con gozo y con alegría, ¿sí?, iban a velar al centurión, que era el papá de... No me dice cuántas personas eran, pero lo seguro, así habían sido 1, 2 o 3, iban a estar de luto. Pero ¿qué pasó con un testimonio glorioso
dado por el Espíritu Santo, primero Él viene, manda a sus ángeles y liberta a sus siervos. Aunque estuvieran 3 pisos abajo, aunque estuvieran encadenados, no hay imposible para Dios. Amén. No hay distancias para Dios. La gloria del Señor se manifestó, hizo temblar la tierra, no importa. Hubo un terremoto, no importa, pero el Señor libró a sus hijos. Gloria a Dios. ¿Necesitas el auxilio de Dios? Sí. Dios va a mover los cielos y la tierra, y aún las tierras serán estremecidas para que tú te levantes en el nombre de Jesús, que tu casa se levante en el nombre de Jesús, para que no haya luto en tu casa. Sino que amanezcas, como dice aquí el versículo, y llevándolos a casa les pusieron la mesa y se regocijaron. Hubo regocijo, hubo alegría, porque la profeta Isaías dijo una cosa: escrito está, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a quitar el manto de luto por manto de alegría. ¿Tú crees que ese testimonio hubo en este hombre? Sí. ¿Tú crees que lo necesitas en tu casa? Sí. Prepara la novia. La novia no está fuera de tu casa, está dentro de tu casa. Amén. Pero hay condiciones para entrar. Amén. ¿Qué más qué más tenemos que hacer? Hubo regocijo en su casa. Al haber creído ¿en quién? Dios. En Pablo, En Dios. en Silas, en el testimonio de Pablo. ¿En eso creyeron? Creyeron Dios. Creyeron en Dios. Amén. ¿Tu casa en quién debe de creer? En Dios. En Dios. Amén. Amén. Romanos 10, 9, 10. Amén. Ya no es el evento, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo nos sigue enseñando y nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. subraya el Señor. Jesucristo es el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Amén. en lo visible y en lo invisible. Él señorea sobre todas las cosas. Amén. Y dice la palabra de Dios: debes de creer en alguien, en Jesucristo. No señala a otra persona, no señala a otra deidad. Aquí la palabra de Dios es clara. Esta casa creyó en el Señor Jesucristo. Subrayo, el Señor Jesucristo no es una religión. El Señor de Jesucristo, al creer en Él, nos mueve en conducta, en palabra y en acciones de acuerdo a lo que Él tiene determinado. Amén. ¿Qué más dice aquí la palabra de Dios? Y creyeres, subraya la palabra creyeres. Si tienes otro color, ponlo como fundamento. Debes de creer en Él. No se cree cuando tienes las carteras llenas, hermanos, o cuando ves el alfolí de tu casa lleno. Sí. O tu refrigerador lleno, que bendito sea Dios que lo tienes lleno, porque Él es fiel y verdadero. Amén. Gloria a Dios. Amén. No digo que nosotros para vivir el Evangelio tenemos que estar así, no. Pero Dios da el alimento perfecto para su pueblo. Amén. Y dice, ¿creyeres en dónde? ¿En tu mente? En tu corazón. ¿En tu alma? ¿Dónde debes de creer en el Señor? Corazón. ¿En tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Izquierda. ¿Tu corazón está fuera de ti o dentro de ti? Dentro. ¿El Señor dónde debe estar? Fuera de ti. Dentro. Dentro. Tú debes de declarar, yo preparo, yo apaciento a las ovejas, a la grey del Señor, hasta el día que aparezca, pero Él está dentro de nuestro corazón. Amén. Entonces, debes de confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor, número 1. ¿Sí? Número 2, debes de creer en tu corazón que Dios lo levantó ¿de dónde? De los muertos. De los muertos. Por lo tanto, el Señor Jesucristo está vivo. Amén. Abandonó, ocupó esa cueva 3 días y 3 noches para que se escribiera la carta de Pedro en la segunda carta. Lo vamos a ver. Amén. ¿Sí? Él estuvo trabajando en ese momento, pero Él se levantó por sí solo porque Él era Dios. Acuérdese que era un cuerpo inerte cuando muere en la cruz y es llevado a la tumba. ¿Sí? ¿Quién lo levantó, dice la Escritura?
Dios. Dios. Dios lo levantó. ¿Quién es el que va a levantar tu casa? Dios. No soy yo, ni eres tú. El que va a levantar donde no hay vida es Dios. Amén. ¿Y tú qué tienes que hacer? Clamar de día y de noche. Clamar de día y de noche hasta que veas: yo y mi casa serviremos al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. De ahí viene el versículo, hermanos. Y una vez de que tú veas que tus hijos empiezan a conocer y quieren escuchar de ti, de lo que tú hablas, de la palabra que hablas, evita hablar de ti y háblales del Señor. Amén. Amén. Y vas a ver cómo la gloria del Señor va a caer sobre tu casa, hermano. Vas a ver cómo las familias son arrebatadas. Decía el viernes, mi hermana María de Jesús decía en la predicación del viernes, en la guardia de oración: la hoz está preparada para levantar la cosecha. Amén. Entonces, nosotros tenemos que preparar. No va a venir nadie a prepararnos. Ya el Espíritu Santo es el que nos lleva. Amén. Termino con esto, hermanos. Debemos de confesar, número 1, con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Y creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Un Dios vivo. ¿Verdad? Amén. Y luego, ¿qué va a tener como consecuencia? Serás salvo. ¿Serás qué? Salvo. Salvo. Ahora la pregunta es: ¿qué obra hay aquí para que seas salvo? Subráyame lo que debes de hacer. ¿Qué obra tienes que hacer? Confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor, primera. Segunda, creer con todo tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Y entonces el resultado de estas dos cosas, ¿qué tiene? Será salvo. Será salvo. Amén. Y dice aquí: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Salvación. Para salvación. ¿Sí? Mi boca, ¿qué tiene que confesar? Creo que el Señor Jesucristo es el Señor. Número 1. Número 2, creo y confieso que Él fue levantado de entre los muertos. Amén. Estoy confesando. Efesios 2:8. ¿Hay que hacer otra cosa? Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois Salvo. salvos. ¿Es difícil hacer eso? No. A veces sí, hermano. Creer en el Señor Jesucristo cuesta trabajo. Amén. Confesar cuesta trabajo. Creer en lo que no ves cuesta trabajo. Pero dice la palabra de Dios que por gracia sois salvos. ¿Por medio de quién? De la fe. De la fe, por medio de la fe. Y esto no te pertenece a ti, no te pertenece a vosotros, no nos pertenece a vosotros. Pues, ¿quién dio el regalo? Dios. ¿Ya vio cuántas palabras dice de Dios aquí? Amén, gloria a Dios. No le da opción a nada. Versículo 2:9. No por obras para que nadie se gloríe. Llámese circuncisión, llámese diezmo, llámese servicio, llámese ofrendas, llámese asistencia aquí, puntualidad aquí. No, la salvación no se gana por eso. La salvación solamente tuvo que venir del cielo. Por fe. El Señor lo envió. Yo, aunque eso pasó hace 2000 años, yo lo sigo creyendo. Amén. Yo lo sigo confesando. Por lo tanto, yo soy salvo. Amén. Leemos el último versículo. Ya soy salvo. No por obras, ya dijimos. Pero eso no nos hace excepto de Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos ¿en cuál? ¿En qué libro? En el libro de la vida, que le pertenece ¿a quién? Al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Dios. Jesucristo. Jesús. ¿Me regreso al título? Preparando a la novia para las bodas del Cordero. Subrayamos Cordero. Hermano, recuerda que tú tienes una cita. ¿Con quién? Con Jesús. Amén. Después, la próxima semana, les voy a enseñar cómo se preparó la reina Esther
qué características debe de tener la novia y las 5 cosas que no hicieron las vírgenes. Amén. Nos va a llevar todo este mes. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Amén.